Concentrémonos en las noticias internacionales. Donald Trump le pone presión a Rusia para avanzar en las conversaciones del fin a la invasión a Ucrania. ¿Cómo estás, Laura Soto, nuevamente? Hola, Laura. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Y sí, de hecho ya nos llegan más noticias de esta visita por parte de Donald Trump a Escocia. Él se encuentra reunido en estos momentos con el primer ministro británico Keir Starmer en dicha nación, yo les mencionaba, y resulta que ahora él ha reducido el plazo que le había entregado al presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a este conflicto en Ucrania, para llegar a un acuerdo. Recordemos que el pasado 14 de julio había establecido como plazo 50 días, ahora dice que lo va a reducir entre 10 a 12 días a partir de este lunes. Recordemos, 14 de julio entonces había impuesto este plazo de 50 días. Han pasado 14 días desde aquel momento, por lo tanto le quedaban 36 días a Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo, pero ahora ese plazo se reduce a 10 o 12 días. Esto lo dice finalmente el presidente estadounidense. Primero, lo vemos ahí en pantalla, lo menciona cuando estaba ingresando o cuando estaba recibiendo más bien al primer ministro británico junto a su esposa Victoria en el complejo de golf Turnberry. Ahí dice primero de que iba a reducir este plazo de 50 días sin dar detalles, pero luego al interior del encuentro, en esa parte de hecho le consultan específicamente, bueno, pero ¿cuántos días van a ser aproximadamente? Y él responde 10 o 12 o incluso 15 días. No da una cifra clara, pero por supuesto que se reduce entonces el plazo que había entregado al presidente ruso Vladimir Putin como forma de presión para finalmente obligar al mandatario a alcanzar un acuerdo. Recordemos que estas negociaciones entre ambas partes, entre Ucrania y Rusia, se habían retomado el pasado 23 de julio, pero ya en más de 3 años de guerra no se ha logrado nunca un alto al fuego, al menos de forma bilateral. Sabemos que Putin ha impuesto acuerdos de alto al fuego de forma unilateral, cuando a él le conviene, pero nunca se ha llegado a un acuerdo que haya sido discutido entre ambas partes para alcanzar un acuerdo de alto al fuego efectivo, no solamente, por ejemplo, en infraestructura energética, que una vez sí ocurrió, sino que hablamos de un alto al fuego total en este caso. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente estadounidense Donald Trump en su primera declaración respecto a este tema, en el cual se menciona bastante decepcionado por la postura del presidente ruso Vladimir Putin, quien dice que es muy simpático, que le cae bien, que él piensa que cuando conversan se ha llegado a un acuerdo, pero que finalmente a las horas se da cuenta de que termina bombardeando alguna ciudad en Ucrania, que era algo que ya había dicho también antes en su momento cuando impone este plazo de 50 días. Pasemos a escuchar. Habría dicho 5 veces que habríamos llegado a un acuerdo. He hablado mucho con el presidente Putin, siempre me llevé muy bien con él, creímos haberlo resuelto en numerosas ocasiones y entonces el presidente Putin sale y empieza a lanzar cohetes contra alguna ciudad como Kiev y mata a mucha gente en una residencia de ancianos o donde sea. Hay cadáveres tirados por toda la calle y yo dije, esa no es la forma de hacerlo, así que veremos qué pasa. Estoy muy decepcionado del presidente Putin, muy decepcionado con él, así que vamos a ver. Y voy a reducir esos 50 días que le di a un número menor, porque creo que ya sé la respuesta de lo que va a pasar. Bien, en estos momentos acaba también de terminar la conferencia de prensa ante Trump y Starmer, y también se habla, por ejemplo, lo que tiene que ver con este acuerdo, también esta imposición de sanciones contra Rusia, porque sabemos que Rusia era una de las naciones que había quedado fuera de estos aranceles recíprocos, porque en ese momento lo que había justificado la Casa Blanca es que ya los aranceles que se han impuesto contra Rusia respecto a la guerra ya eran suficientes. Ahora también se habla de nuevas sanciones para Rusia. Es ahí también con respecto a lo que se refiere Trump, quien amenaza entonces con sanciones o tarifas secundarias contra Rusia, también en medio de esta presión que busca el presidente estadounidense, que en su momento dijo en su campaña presidencial de que él iba a terminar el conflicto en 24 horas, apenas llegara a la Casa Blanca. Eso no ha ocurrido. Donald Trump básicamente siente de que Putin está jugando con él, con esto de que negocian, hablan por teléfono, se le ve una postura bastante dispuesta en ese momento al presidente ruso para alcanzar un acuerdo o terminar el conflicto, y luego pasa de que bombardean nuevamente a Ucrania luego de cortar el teléfono con Trump, y eso ya está causando una fuerte frustración al presidente estadounidense, que en su momento también, cuando comenzó esta invasión,
definió a Putin como un genio por este conflicto, por haberlo iniciado. O sea, es decir, ha cambiado muchísimo la postura del presidente estadounidense, ahora que es él el que tiene que ponerle fin a este conflicto, o más bien mediarlo e intentar de que en el fondo esto acabe. Así que vamos a ver también qué pasa y cuál va a ser la respuesta de Rusia al respecto. Pero ahora vamos a volver a Tailandia, pero no precisamente por este alto al fuego. No, por otra cosa, por un tiroteo que ocurrió en un supermercado tailandés en Bangkok, que deja al menos 6 personas fallecidas. ¿Y esto no tiene nada que ver con la tensión con Camboya? No, no tiene nada que ver, es otra cosa totalmente distinta. Estamos hablando acá de un pistolero solitario que de hecho se quita la vida al momento después de cometer este incidente. Por eso se contabilizan al menos 6 personas fallecidas. Eso incluye también al pistolero, pero son 5 guardias de seguridad los que finalmente fallecen en este hecho. No mueren turistas ni tampoco resultan heridos, que es algo que también la policía ahí enfatiza, porque sabemos que Tailandia es uno de los países más turísticos del sudeste asiático y que por supuesto no quieren que este tipo de hechos provoque de que quizás los turistas no vayan más a esta nación. Pero lo cierto es que se está investigando la identidad del atacante, cuál habría sido el motivo también, pero este tipo de hechos también se habla de que no son algo poco común en Tailandia, es decir, que ya han ocurrido en el pasado tiroteos de este tipo. Y en este caso, por ejemplo, se habla de un pistolero solitario que ingresa entonces a este supermercado. No se han entregado mayores detalles respecto a su identidad, es algo que está en materia de investigación, también el motivo, pero son 5 guardias de seguridad finalmente de este mercado de productos agrícolas que termina fallecido a raíz de este hecho. Así que muy lamentable la noticia que nos llega, por supuesto, desde Tailandia y que ocurre paralelamente a lo que sucede también en la frontera con este alto al fuego que comienza a eso de la medianoche. Pero yo les mencionaba con respecto a esta violencia armada que es común en Tailandia. Por ejemplo, hablamos de octubre de 2023, que un sospechoso de 14 años en ese momento también asesinó a 2 personas en un mall de lujo en el centro de Bangkok. Y también un año antes de aquello, un ex policía también cometió un ataque bastante grave en el que mueren 36 personas, incluidos 22 niños. Esto en una guardería, es decir, esto ocurre en Tailandia, este tipo de ataques. Pareciera ser algo más frecuente de lo que uno espera en el fondo. Claro. Pero aparentemente este tipo de hechos no afectan directamente quizás al turismo, sino que son más bien hechos aislados y que lamentablemente afectan entonces a los locales, en este caso de Tailandia, y ahora con este último hecho que le quita la vida a 5 guardias de este supermercado en la capital de Tailandia. Ahora vamos al último tema, porque hemos visto que los incendios forestales están desatados en Europa, y en particular en Grecia, en Atenas. Esto se está acercando a un campus universitario de la capital griega, que se ven ahí en pantalla, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Universidad Politécnica de Atenas, que está entonces un campus ubicado en la capital de Grecia, en el distrito de Sografú. Y es ahí entonces donde este lunes ha estallado este incendio forestal y se está acercando entonces a este campus, provocando una respuesta por parte de las autoridades para intentar prevenirlo o contenerlo antes de que se acerque más entonces a este campus universitario, con 112 alertas de emergencia activadas en este momento debido a este incendio forestal. Es decir, ahí también hay una respuesta bastante rápida por parte de las autoridades para intentar prevenir mayores daños a la población y en este caso a este campus universitario. Yo les decía, son incendios forestales varios que se registran en este momento en Europa. Hablamos, por ejemplo, en Italia, en Albania, Bulgaria, también en Turquía. Es decir, son varios países del continente europeo que en este momento se están enfrentando a incendios forestales. Grecia no es la excepción. Esto es un nuevo incendio que surge durante este día lunes, pero ya el fin de semana pasado habíamos visto incendios que ocurrían también en los alrededores de la capital, que son paralelos a este que entonces estalla este día lunes. Todo esto en época de verano en Europa. Sabemos que esta es la mayor época de incendios forestales, que cada vez van más en aumento debido a las consecuencias del cambio climático, como hemos podido ver ya en los últimos años. Imágenes bien impactantes, ¿no? Por la cercanía también de la zona urbana.
no tan poco frecuentes además, a propósito de estas altas temperaturas y las oleadas de calor. Se han registrado temperaturas récords en alguna zona, bordeando incluso los 50 grados. Sí, en Turquía, por ejemplo. Sí, exactamente, son temperaturas muy altas. Sabemos que Atenas, por ejemplo, en esta época también alcanza temperaturas mayores a los 40 grados, es decir, son condiciones que lo que hacen es entonces favorecer que este tipo de incendios forestales se generen y que también se propaguen. Ahora también sabemos que este esfuerzo de lucha contra este incendio forestal es sustancial. Son 65 bomberos los que están ahí, entonces también apoyo aéreo, por ejemplo, con 7 helicópteros y 6 aviones. 20 camiones de bomberos también, voluntarios, 2 equipos terrestres de la primera unidad especial de operaciones forestales. Es decir, ya hay un equipo ahí bastante grande desplegado para poder finalmente atacar este incendio forestal que ocurre entonces durante este día lunes. Así que vamos a estar atentos y que ojalá esto no alcance entonces el campus universitario ahí en Atenas. Muy bien, muchas gracias, Laura Soto. Gracias, Laura. Nos vemos. 10:27, hacemos una pausa. Recuerden que estamos a través de nuestra aplicación en el 570 del dial AM y en toda la multiplataforma de CNN con la transmisión de CNN Chile Radio en este lunes 28. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio AM.